Bienvenida al doctor Elmer Huerta, que esta mañana nos comenta sobre la decisión del gobierno que ha oficializado el fin del estado de emergencia por la COVID-19. Doctor Huerta, buenos días. Buenos días, Jorge, Mabel, buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, por un tuit el día de ayer en la tarde y por un decreto supremo, el número 130-2022 de la PCM, publicado el día de hoy, el gobierno declara el final del estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida y la salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, sus prórrogas y modificaciones. ¿Qué significa esto? El primer pensamiento que quiero dejarle a nuestros oyentes, Mabel, Jorge, es que las pandemias no terminan por decretos supremos. Ese es un concepto importantísimo, es un concepto científico, es un concepto biológico. No porque hoy día, 27 de octubre, se publique un decreto supremo, se terminó la pandemia. Así no es. Así como la pandemia, este nuevo coronavirus, no necesitó de ningún decreto supremo para empezar. De igual modo, la pandemia no va a terminar por decretos supremos ni en el Perú, ni en Ecuador, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. En ese contexto, hay que entender que lo que hoy día llegan a su fin son las medidas, como dice el decreto supremo, de convivencia nacional, ¿verdad? Y el planeamiento que vamos a tener para el futuro. Es decir, lo que se eliminan son las restricciones asociadas a la pandemia, pero la pandemia no. El fenómeno biológico, el fenómeno científico, que es el fenómeno pandemia, todavía continúa. Entonces ahora vienen varias preguntas. ¿Cuán preparados estamos en el Perú, Mabel, Jorge, estimados oyentes, para un recrudecimiento de la pandemia en 4 o 5 meses, cuando se nos vaya este verano que viene? ¿Cuán preparados estamos en el Perú para que aparezca una nueva variante, como sucedió con Omicron, que sorprendió al mundo entero? Y por último, yo creo que una pregunta muy importante es, ¿cómo debemos comportarnos entonces en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? Ya porque por decreto supremo se acabó la pandemia y entonces ya tiramos la casa por la ventana y esto ya pasó y se acabó. Entonces son preguntas que hay que considerar y que yo creo que es importantísimo que entendamos lo que la misma Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de salud pública dictaminan en estos casos, que es lo que se llama periodo post-pandemia. Doctor. En el cual se hace vigilancia de casos y se tiene un planeamiento grande como nación para decir, ok, se acaban las restricciones acá, pero nuestra labor de control y vigilancia de la pandemia van a continuar. Entendemos, doctor, que para que se tome esta decisión es porque hay datos, ¿verdad? Es decir, hay una opinión técnica y una opinión política, ¿verdad? Pero en estos momentos en que prácticamente el MINSA se encuentra descabezado, claro, no ha salido la resolución hasta el momento de la destitución del ministro, pero supuestamente ha sido despedido el domingo pasado, ¿no? Que eso ya parece también una burla. Pero no hay una legitimidad, en todo caso, del ministro de Salud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que sin un liderazgo en el sector en este momento se tome una decisión tan importante? ¿No hubiese sido mejor esperar a que un nuevo ministro asuma, vea bien el panorama y tome esa decisión? Por supuesto, Mabel, eso hubiera sido lo importante porque estoy mirando aquí este decreto supremo y está firmado por un ministro investigado por la Fiscalía. Aquí está, ministro de Salud, que rubrica este decreto supremo. Y a eso iba también. Este decreto supremo tiene una sola disposición complementaria final, es única. Y dice, entre otras cosas, dice, el Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial, dictará las disposiciones que resulten necesarias. ¿Qué Ministerio de Salud? ¿Qué ministro? Este señor que está investigado por la Fiscalía, ¿cuándo nombran al próximo? ¿Cómo va a ser? Es decir, esto es
lo que se llama una medida apresurada, rápida, populista, al momento, rapidito, hay que hacerlo. Y lo que viene, hermano, ya vendrá, pues. Claro. Pero ahora lo que tenemos que hacer es decirle a la gente que la pandemia se acabó en el Perú. Así no se trabaja. Entonces, ¿cuán preparados estamos, Mabel, Jorge, para el futuro? No lo sabemos. Eso le han dejado encargado al ministro de Salud. Y este señor, en vez de dedicarse a hacer cosas de su despacho, que ya no debería estar allí, ahora está dedicado a defender su libertad y su honra por las acusaciones que tiene. Es decir, esto va pues de mal en peor, esto se llama la ingobernabilidad, pero lo que yo le quisiera decir a nuestros oyentes es que, señora, señor, si usted tiene su edad, si usted tiene sus comorbilidades, si usted no se siente cómodo entrando a lugares cerrados, use su mascarilla. La mascarilla es facultativa incluso en este mismo decreto supremo. Nadie le va a decir nada. El cuidado es personal. Y ojalá que en las próximas días ya, porque esto tiene que ser rápido, el Ministerio de Salud, quien quiera que vaya a entrar allí, nos diga, ¿saben qué? El plan que tiene el Perú en este estado post-pandemia es este. Vamos a hacer vigilancia del virus en todos los sectores, vamos a hacer vigilancia en las aguas residuales, vamos a hacer pruebas. Esto es lo que nosotros tenemos como Perú para prepararnos. Eso ni lo menciona. ¿Y cuál va a ser el esquema de vacunación para el refuerzo? Eso. ¿Va a ser uno anual? ¿Qué tipo de vacunas se está comprando? ¿Se ha comprado ya la bivalente? Cosas que no sabemos, doctor, correcto, porque lamentablemente no hay liderazgo en el sector. Muchísimas gracias, doctor. Lo escuchamos como siempre a las 5 de la tarde en Espacio Vital. Un abrazo. Hasta luego, Mabel. Chao, Jorge. Hasta luego. 7:29.